Pues seguimos en esta sexta sesión sobre discernimiento en el vivir cotidiano, con estos criterios de segunda época, diríamos, o segunda fase, segunda semana en la jerga de los ejercicios de San Ignacio, en que, como veíamos en la sesión anterior, no se trata ya de cómo me mudo contra la desolación, cómo pongo de mi parte con la ayuda del Señor que nunca nos falta para no quedar atrapados en dinámicas de muerte, de desolación, sino veíamos que era un asunto de mayor discreción, de mayor finura espiritual, y no para un cuerpo de élite, pero sí que no para todo el mundo, pero por una razón profundamente ignaciana y pedagógica, para no cargar a la gente con cargas innecesarias. Y el criterio que nos va a dar San Ignacio, después de caer en la cuenta que el lenguaje es territorio de discernimiento, que veíamos que esto supone ese trasfondo de las bienaventuranzas y del Sermón del Monte, en que Jesús nos invita o nos manda, diríamos, no pervertir el lenguaje. No juréis que vuestro sí sea un sí, que vuestro no sea un no. Después de todo lo que hemos visto, de que la alegría permanece cuando yo me puedo expresar, cuando lo que yo expreso es acogido, será confrontado, discutido, de acuerdo, pero acogido. La consolación ahí perdura. Pues ahora San Ignacio nos va a dar un criterio que yo llamo el criterio de la libertad evangélica. Y ahora entenderán por qué es un criterio que no es para todo el mundo. Pero repito, no por elitismo. Ahí ha habido mucha confusión, muchas veces al leer a San Ignacio. No por elitismo, porque sean criterios para un grupo de iniciados, no, sino para no cargar innecesariamente, para no dar más de lo que descansadamente se pueda llevar. Este es el gran criterio de la pedagogía ignaciana, pero que muchas veces olvidamos. Y a veces podemos forzar y esto rompe. Y lo último que quiere el Dios de la vida es que nos rompamos en su seguimiento. Él ha venido a dar vida, no lo olvidemos. Venid a mí los cansados y abrumados, que yo os daré respiro. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. La carga del Señor es ligera, las cargas pesadas las imponemos nosotros. En ese sentido, criterios de mayor discreción. Es proceso pedagógico. Y es que San Ignacio percibe, porque también lo experimentó, que puedo experimentar sentires, emociones, pensamientos, como quieran llamar, no nos perdamos en las palabras, como les decía, quedémonos más con la música que con la letra. Podemos experimentar emociones que nos provocan un profundo consuelo, enseguida aterrizaré en la vida cotidiana, pero que pueden ser un engaño, pueden ser consolaciones falsas. Y aquí, atención, porque es uno de los puntos clave que merece la pena que lo reflexionen, aquí es donde mucha gente se bloquea. Y por una falta de sensibilidad pedagógica en el discernimiento, mucha gente se bloquea e incluso te dice, como he oído más de una vez,
que esto del discernimiento es un alambicado jesuítico que no conduce a ninguna parte. Porque claro, lo que está diciendo Ignacio es que yo puedo tener una consolación ante algo que se me presenta profundamente evangélico y ser un engaño. Y claro, aquí viene el bloqueo, porque puedo entrar en una especie de duda, en una especie de espiral de duda, que o me lleva a la introspección y a dar vueltas y más vueltas. Esto será del espíritu, esto será del engaño de mi yo, y claro, esto puede ser realmente asfixiante y paralizante. Entonces, una de dos, o me dedico a veces muy obsesivamente a mirarme y a remirarme y a volverme a remirar, o me dedico, y lo digo con humor, a hacer cursillos de discernimiento. Y claro, esto es paralizante. Aquí volvemos a la sabiduría. Les decía que el saber, tal como aquí expreso el saber, la sabiduría, no es acumulación de saberes. Es esa sabiduría que vamos acumulando, gracias a Dios, en el vivir cotidiano. Y yo sé, y no me agobia en absoluto, yo sé que me puedo engañar en dimensiones de mi vida que se me presentan como evangélicas. Y me puedo engañar. Y como les digo, aquí viene el bloqueo. ¿Será del buen espíritu? ¿Esto será del espíritu del Señor? ¿Esto será una trampa? Entonces aquí San Ignacio es muy sabio. Dice, no te bloquees, sigue, no pierdas la espontaneidad. No hay cosa más triste que ver gente que se cree hombres y mujeres de discernimiento, y que han caído en la rigidez, en el ensimismamiento, en la falta de espontaneidad. No perdamos la espontaneidad, no perdamos la alegría del vivir. Se trata de saber que puede ser un engaño, claro que sí. Pero claro, San Ignacio nos dice, sigue, ahora iremos al vivir cotidiano, se te presenta una emoción, un pensamiento, una decisión a tomar, una reubicación que tú crees que tienes que hacer en tu vida. ¿Se te presenta como evangélica y te provoca consuelo? Sigue, porque el discernimiento solo se hace con datos de realidad. No es un asunto de pura interioridad. Este punto es clave también. Esto se lo debo a un privilegio que tuve de ser compañero en la última etapa de formación, que la hacemos ya los jesuitas, pues ya con bastantes añitos, y después de ordenarnos ya de sacerdotes, de presbíteros. Tuve la suerte de estar esos meses en Manresa, aquí en España, con Gustavo Baena, un jesuita colombiano, profesor de la Javeriana, un excelente biblista, para mí un sabio en todos los aspectos, un hombre mayor que nosotros, pero que entró en la compañía mayor. Y a mí realmente Gustavo nos enseñó, y eso que era un compañero, no era el maestro, pero era un auténtico maestro, que el discernimiento se hace con datos de realidad. No es un puro alambicado interior, no. Por eso Ignacio dice, adelante. Pero, dice Ignacio, atención a los procesos. Atención a los procesos. Porque lo que es del Señor, y esto ustedes lo tienen experimentado,
ustedes lo tienen experimentado, lo que es del Señor, pasa el tiempo y la consolación perdura. Principio, medio y fin, dice San Ignacio. El proceso del pensamiento, el proceso de la emoción, el proceso del sentir, va pasando el tiempo y uno dice, gracias, Señor, gracias. Y tú percibes cómo esa decisión que has tomado, ese pequeño compromiso, gran compromiso que has adquirido, porque se te presentaba, repito, como evangélico, es fuente de consolación y de pacificación honda. Sigue por ahí, que eso es del Señor. Sigue por ahí, que eso es del Señor. Uno de los grandes criterios en el discernimiento ignaciano, pero es sabiduría eclesial, repito, lo que es del Señor perdura. Es el manantial de agua viva que no se agota, que no se agota. Ese encuentro de Jesús con la samaritana es fascinante. Te daré de beber un manantial inagotable. En cambio, si es un engaño, si es un autoengaño, si es un enredo, en el lenguaje del discernimiento del mal espíritu, del tentador, que son normalmente los engaños propios, las trampas por vivir en este mundo desquiciado y tramposo, si es un engaño, pasa el tiempo y como dice San Ignacio, empieza, qué bien lo dice, empieza el desasosiego, empieza el malestar interior, empieza la rigidez, empieza la tensión, el enflaquecimiento del ánima, me hago persona estrecha, intransigente, intolerante, pierdo la paz, pierdo la tranquilidad, dice San Ignacio, sí, la tranquilidad, que a veces confundimos la actividad con estar siempre en desasosiego, no. Entonces puede ser, repito, que entre en dinámicas, por eso se trata de escuchar, pero en la interacción con la realidad, con las decisiones que he ido tomando, puede pasar que venga, repito, desasosiegos muy hondos, turbaciones, rigideces, críticas amargas, dinámicas autopunitivas, o sea, de sentirme poco, bueno, pues todo eso que es la desolación. Ignacio dice, corrige. Claro, esto requiere mucha libertad y mucha humildad. Por eso el discernimiento a veces no es fácil, no nos engañemos. Sé que podemos estar creciendo continuamente en discernimiento, pero requiere cuidarnos la sensibilidad evangélica, cuidarla y cuidarnos. Porque, y aquí se dan cuenta, que la persona obcecada no es una persona de discernimiento. Y yo puedo caer en obcecaciones. Y en cambio, la persona de discernimiento sabe tener la flexibilidad para corregir trayectorias. Y es que hay gente que no tolera el decir, y es que me habré equivocado. Bueno, ¿y qué? Somos humanos. Y entonces en este doble movimiento nos jugamos mucho. Lo que es del Señor perdura. Pasa el tiempo y gracias. Me siento más fortalecido. Me siento más fiel,
sabéis que hay un sentido de fidelidad evangélica que no es nada fariseo, nada en absoluto. Porque es esa sensación de que estoy haciendo lo que debía hacer. Sigue por ahí. Pero si viene, repito, la turbación, la rigidez, corrige. Pero claro, para corregir hace falta humildad y libertad. Humildad y libertad. Y a veces no se corrigen trayectorias porque vivimos muy pendientes y a veces pavorosamente pendientes si corrijo una trayectoria de qué dirán los demás. Y a veces las corrientes de opinión en todos los ámbitos de realidad, y esto es estructural, esto pasa en todo tipo de comunidad cristiana, en todo tipo de grupo, en todo tipo de movimiento, en todo tipo de asociación, en toda familia. Si corrijo, ¿qué dirán? Y aquí nos jugamos ya la libertad evangélica. Poner ejemplos aquí no quisiera que se entendieran banalmente, pero esto pasa por lo pequeño y por lo grande. Yo, creyente cristiano, estoy en mi comunidad, en mi familia, pues en mi vivir cotidiano, y en un momento, pues yo experimento, y no porque me venga impuesto por nadie, es un ejemplo. Pues he hecho un retiro, he tenido una conversación con un compañero, con una compañera, he visto una película que me ha conmovido. Pues el espíritu nos habla desde 1000 lugares y a veces insospechados. Y yo experimento una invitación, por ejemplo, a cuidar un poco mi austeridad de vida. Porque yo noto que me estoy cargando de necesidades inútiles, de ansiedades de posesión que no van a ninguna parte, y yo noto, repito, pues que se me pide y me provoca pensarlo, que tengo que entrar en una dinámica de una cierta mayor austeridad, por ejemplo. Pues ánimo, ánimo. No pierdas mucho tiempo en pensar desde fuera, desde antes del proceso, si eso será del buen espíritu, si no será del buen espíritu, si será una trampa, si no será una trampa. No, entra. ¿Tú crees que tienes que caminar por ahí? Camina por ahí. Pasa el tiempo y dices, gracias, Señor. Me siento más libre de equipaje. Me estaba cargando de necesidades inútiles. Me estaba obsesionando con tener una serie de medios que no me hacían falta. Y te sientes, repito, más libre, más ligero de equipaje, más ágil. Da gracias, eso es del Señor. Sigue, 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 sigue. Pero te has metido por ese camino santo y bueno. Aquí fíjense que estamos hablando de cosas evangélicas. De cosas evangélicas. No estamos hablando de cosas malas, moralizando, sino de cosas que se me presentan como evangélicas. ¿Y quién discute en un mundo tan injusto y tan roto y tan desquiciado que la austeridad es un valor? Pues claro que lo es. Pero claro, me meto por ese camino y noto que vienen rigideces, críticas amargas, ideologizaciones, pierdo la paz, empiezo a mirar de reojo, sobre todo empiezo a criticar. Y esto en los ámbitos cotidianos, Yo soy religioso, pues en el ámbito de comunidad o de, pues mira otra vez al cine, pues mira al otro, ahora se ha comprado, no, la vida misma, Y empiezo una dinámica de amarguras, de críticas. Corrige, corrige. Como suelo decir yo, gasta más y critica menos, valga la expresión.
Esto, la experiencia me da que no nos lo acabamos de creer muchas veces, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas buenas. Pero el Espíritu del Señor no quiere que nos rompamos. Y el Espíritu del Señor no nos lleva a todos por el mismo camino, incluso dentro de un carisma común, ¿eh? La libertad evangélica no es aparato ideológico, ¿eh? Entonces corrige. Pero claro, si corrijo, ¿qué dirán? Si corrijo, ¿qué dirán? Pues que digan lo que quieran. Pero esto es en la vida cotidiana. Aquí hay mucho metido, ¿eh? Yo experimento, por ejemplo, como les digo, porque el Espíritu nos habla de 1000 modos y maneras. He hecho un retiro, he tenido una reunión de grupo, he escuchado una conferencia que me ha tocado el corazón. Y efectivamente, yo voy sintiendo que tengo que cuidar un poco más mi vida interior. Tengo que cuidar un poco más mis tiempos personales. Que tengo que cuidar un poquito más algún tiempo de oración. Que tengo que cuidar un poco más algún tiempo de lectura o de reflexión, porque estoy realmente yendo por la vida a veces compulsivamente. Y esto se me va presentando como algo, repito, bueno, que me pacifica el pensarlo, ¿eh? Y siento como una llamada, y siento una invitación. Pues puede ser un engaño, puede ser un engaño. Hombre, Tony, estamos hablando de cosas profundamente evangélicas. Ni más ni menos, dice el Señor, cuando oréis, esconderos a orar. Pues sí. Y estoy sintiendo una invitación. Pues no te quedes ensimismado pensando si sí, si no, si es del Espíritu, si no es del Espíritu, si... No, dato de realidad. Tira para adelante. Y organizas tu tiempo personal dentro de lo que el ajetreo de la vida nos da, y tú cuidas un poquito más tus tiempos personales, algún ratito, un fin de semana, para cuidar un rato de oración, de serenidad, de reflexión, a veces un rato al día, aunque a veces las dinámicas nuestras en nuestras culturas ya no son de diarias, la unidad día a veces se nos queda muy pequeña. Pero yo voy cuidando esos espacios de oración, de interioridad, y me siento más pacificado. Me siento, como les decía, con un sentido de fidelidad nada fariseo. Me siento más sereno interiormente. Eso es del Espíritu. Sigue, sigue, sigue por ahí, sigue. Eso es del Señor. Lo que es del Señor perdura. Lo que es del Señor perdura. Pero puede pasar de contrario modo, claro. Puede pasar de contrario modo. Que empiezo a cuidar un poco más mis tiempos personales de oración y empieza ya el desasosiego, sobre todo la crítica, la mirada de reojo, el juicio sobre los demás. Y esta persona no se da cuenta que va por la vida arrasando. ¿Por qué no se para un poco como yo me estoy parando? Ya empiezan las trampas. Empieza el enflaquecimiento, la rigidez. Empiezas a cuidar esos tiempos, pero de una manera que te van a romper voluntarísticamente. Oye, pues corrige. Claro, esto requiere lucidez, requiere libertad interior, requiere mucha humildad, porque, repito, nunca el espíritu, ni dentro de un mismo carisma, ni una espiritualidad como modo de seguimiento compartida,
Ni ahí tan siquiera el Espíritu nos lleva exactamente a todos por el mismo camino. Y esto es también adultez cristiana. Ahora repito, no es fácil a veces el corregir. No es fácil el corregir. ¿Por qué? Porque aquí a veces vienen, ya digo, las obcecaciones. Hace años a un compañero muy querido, muy buen hombre, se empeñaba, por ejemplo, pues en trabajar donde yo trabajaba con otros, en un ambiente marginal, con muchachos muy desquiciados, y el hombre cuando me venía a echar una mano, sufría y hacía sufrir. Lo pasaba fatal, lo pasaba fatal. Se tensaba y tensaba a los muchachos. Hasta que un día yo le dije, pero ¿no te das cuenta que esto no es lo tuyo? Hombre, Tony, pero es que la opción por los pobres, sí, si estas criaturas son las preferidas del Padre, en eso está claro, eso está claro. Pero ¿no te das cuenta que a ti el Espíritu no te pide esto porque te rompes y rompes? ¿Y qué hago? Pues seguir dando clase en la universidad, hijo, que es lo tuyo y donde estás bien. Y si tú estás convencido de que los pobres son los preferidos del Padre, que lo son, da gracias, porque esa convicción, de un modo directo o indirecto, repercutirá en tu trabajo y en tu misión. Pero no nos empeñemos obcecadamente en adelantarnos al Espíritu. Y aquí el tema, como ven, es de calado, porque a veces nuestras obcecaciones, nuestras ideologizaciones, nos hacen empeñarnos en tareas y en dedicaciones que nos pueden romper. Y esto es discernir, Y requiere, como les digo, mucha humildad. Por eso San Ignacio dice, y seguiremos, que, perdonen que apele al refranero, pero el refranero tiene mucho puede ayudarnos mucho en el discernimiento, el sentido común. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Pues esto es lo que ahora nos dice San Ignacio. Dice, tú te has metido por ese camino y te das cuenta que ese camino te rompe, te desasosiega, te irrita, te altera. Toma nota y no te metas 2 veces. Con la experiencia notada, dice San Ignacio, con la experiencia notada, no te metas otra vez por ese camino, porque es un camino que te lleva a ninguna parte. Y al final el discernimiento nos va haciendo de una manera responsable, evidentemente, el percibir que no todos estamos llamados a hacer lo mismo a la vez y siempre, sino que es esa flexibilidad a lo que nos lleva el Espíritu. Pero para esto se requiere atención a los procesos y a los datos de realidad. ¿Cuánta gente se ha roto en el seguimiento del Señor? Se ha roto psicológica y afectivamente por empeñarse en tareas a veces que el Espíritu no te las pedía. Claro, esto requiere pues mucha finura espiritual, mucha sensibilidad, pero supone lo anterior que hemos visto. Esto supone que eres una persona que eres capaz de contrastar con otra tus situaciones vitales.
y dejar que desde fuera también se te ayude y se te objetive. Pero aquí San Ignacio realmente nos da un aporte fundamental para crecer en la libertad del Evangelio. Seguiremos.